El Barça City con más bajas y enfermería que nunca. Empezamos. Hola, muy buenas gente, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en el canal. Esta vez, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer la previa de ese Barça City que se juega en Montjuïc mañana a las 6:45 de la tarde. Menuda horita, ¿eh? Igual hacemos directo con Medina, no descartamos. Recordemos que tenemos que ganar este partido para quedar primeras de grupo y superar al Manchester City, porque el Manchester City nos ganó en la ida y lleva el mismo número de victorias que nosotras. Por tanto, para superar al Manchester City y quedar primeras de grupo, lo que necesitamos es ganar por más de 2 goles, o mínimo de 2 goles, pero vamos, más de 2 goles de diferencia. Antes que nada, no olvides darle like, suscribirte y dejarme por comentarios tu porra y participar en el Porrusillo, que es nuestro concurso de porras para ganar un fantástico premio al final de temporada. Y si quieres tener acceso exclusivo y limitado a los vídeos, recuerda que puedes ser miembro de este canal y convertirte en una leyenda por menos de 1 eurito. Por un lado tenemos la convocatoria del Barça que, sorpresa, no la tenemos porque Pere Romeu hoy en rueda de prensa ha dicho que la convocatoria saldrá mañana por la mañana, y como comprenderéis, mañana por la mañana una servidora no va a subir previa porque la tenéis subida ya. Así que bueno, vamos a intentar hacer una convocatoria, hablar de las bajas que ha tenido el Barça y de lo posible que puede haber de jugadoras disponibles. Posibles jugadoras disponibles: Alexia Putellas ya dijo en una entrevista anteriormente que estaba bastante confirmado que iba a estar disponible para el partido contra el Manchester City y que ya dependía de Pere Romeu y del equipo técnico de ponerla tanto en el campo como de titular, que eso ya pues dependía de ellos, pero que ella estaba disponible. Por otro lado, Pere Romeu en rueda de prensa también nos ha dicho que Caroline Graham Hansen ha entrenado parcialmente con el equipo y es posible que esté en la convocatoria, pero que eso habrá que verlo mañana. Entonces tampoco nos ha dicho mucho realmente. Recordemos que el Roebuck estaba indispuesta por ese virus estomacal, por esa gastroenteritis, al igual que Keira Walsh, y no sabemos absolutamente nada de ellas. Igual están ya recuperadas. Hemos visto a Keira en algunos entrenamientos con el Barça. Eli no lo sabemos, pero probablemente sea de las que menos, entre comillas, nos importe, porque que nosotras sepamos, Katakoy estaba perfectamente disponible. Recordemos que Kika y Salma ya han vuelto de sus lesiones y que Vicky también volvió e incluso fue titular en el partido contra el Valencia, por tanto 100% disponible. Eso por una parte. Schertenlev indispuesta también por el tema de la gastroenteritis, se quedó fuera del 11 contra el Valencia, o sea, indispuesta total. Declaraciones destacadas de Pere Romeu, aparte de las que incumben a Graham Hansen: decir que una de las frases que más se ha repetido en esta rueda de prensa es que las jugadoras están motivadas, que la derrota contra el Manchester City no fue definitiva porque dependen de ellas mismas, y esto es verdad, para ser primeras de grupo, por lo que no fue para tanto esa derrota, y que el equipo va a salir a morder desde el minuto 1. Además, una de las cosas que nos ha dejado encima de la mesa es cuáles son las alternativas para suplir esa posible baja de Caroline Graham Hansen. Y Pere Romeu nos ha dicho que para él son Vicky, Salma y Ona. Vicky, que ya ha actuado en esa función; Salma, que realmente la prefiere más por la izquierda y piensa que tiene más cualidades para despuntar por la izquierda, pero que podría hacer ese papel; y Ona, que podría ser una de las alternativas, uno de los perfiles que podrían encajar en esa alternativa a Hansen. Yo lo de Ona no te lo compro, la verdad, y lo de Salma no se ha probado tan siquiera, así que no te deja mucha más opción que Vicky realmente. Esto por parte de las declaraciones de Jonathan Giraldez. Y me preguntaréis, ¿cómo viene el Manchester City a este partido? Pues viene bastante mal, la verdad. Viene bastante mal. ¿Por qué digo esto? No lo digo sin fundamento, sino porque he leído a fans del Manchester City en el que decían que su 11, digamos, inicial o principal, o que más se repetía, estaba lleno de bajas. Os lo dejaré por aquí. Y luego tenemos cositas, que es un listado absoluto de bajas y lesiones por parte del Manchester City. Bunny Shaw, Alex Greenwood, Vivian Miedema, Lon Hemp, Risa Shimizu, Sandy McClever, Tara O'Hanlon. Un montonazo. Y luego parece que el Naomi Laezel sí que ha entrenado, que es la jugadora que abrió el marcador en el partido de la ida.
Bunny Shaw, que también nos marcó, pero que está lesionada. Y luego algo raro pasa con Chloe Kelly, que no ha entrenado con el equipo y se rumoreaba entre los fans del Manchester City que podría ser una posible salida porque no habían dicho nada de ningún comunicat médic ni de nada que le había pasado a la jugadora, así que estaremos pendientes. Me diréis, Andrea, madre mía la que tiene montada el City con las lesiones, con las jugadoras, con las bajas. Sí, gente, pero es que no solo es eso, es que también viene de una derrota contra el Everton en Liga, que es noveno en su liga. O sea, el Manchester City, que están segundas, contra el noveno, que quedaron 2-1. Vienen de una mala racha. Bueno, una mala racha, una derrota, podemos decir. Y el Barça, pues bueno, ya sabéis de dónde viene, ¿no? De ese partido del Valencia, donde por aquí os dejaré el vídeo subido con el blog en Mestalla, que está muy chulo, os lo recomiendo, no porque sea mío, sino porque es un videazo, la verdad, y donde ahí hablo más detenidamente sobre lo que pienso del juego del Barça y que es lo único que me puede preocupar, entre comillas, con respecto a este partido del Manchester City, que es el estilo de juego del Barça prácticamente nulo si venimos de este juego contra el Valencia, ya que para mí no demostraron nada, pero bueno, más profundamente lo tenéis en ese vídeo. En cuanto a la racha de enfrentamientos entre ambos equipos, sorpresa porque nos va ganando el City. En cuanto a victorias históricas Barça-City, que solo se han enfrentado 3 veces realmente, con esta que viene 4, pero bueno, un buen dato es que empatamos a goles, 4-4. Y me diréis, ¿y esas derrotas, esas victorias, por dónde vinieron? Pues mirad, de la temporada 2021, en el 3-0 que le metimos, marcaron Oshoala, Mariona y Jennifer Hermoso. Ninguna actualmente sigue en el Barça. En la vuelta de ese partido, en el 2-1 que perdimos, nos marcaron Janine Becky y Mewis. Y Oshoala marcó el gol de ese 2-1. Y en la ida de esta temporada ya sabéis que venimos de ese 2-0 con las goleadoras que he mencionado anteriormente. Una cosa que nos importa últimamente mucho siempre es las árbitras, el nivel arbitral, el a ver con qué nos sorprende el comité arbitral, un comité arbitral de serbias. Y luego, para la gente que vaya a Montjuïc a este partidazo, tenemos un programa de Navidad blaugrana. Todo esto lo mencioné, nada más salió por nuestro canal de WhatsApp al que podéis acceder escaneando este QR o en la cajita de descripción mediante el link. A las 5:15 se abrirán puertas, recordemos que el partido es a las 6:45, pero a las 5:15 ya se abren puertas y las actividades serán en tribuna, un fotocall de Navidad y juegos de nieve, en lateral Papás Noeles repartiendo postales del equipo. En los tornos donde entras al campo, donde accedes al campo, repartirán banderolas. Y luego tenemos una actuación musical de Sofía Coy, que igual algunos la recordaréis por Euforia y otros la recordaréis por el Benidorm Fest. Recordemos algo muy importante, que es la lluvia de peluches. Si alguno o alguna que vayáis al campo tenéis algún peluche que queráis donar, recordad que podéis llevar vuestros peluches al Montjuïc y echarlos al terreno de juego y esos peluches pues serán destinados a una buena causa. Y que sobre todo para mí lo más importante será dominar el centro del campo, porque creo que en el partido de la ida nos dominaron bastante el centro del campo y la estrategia de tirar desmarques y que nuestra defensa pues sea un coladero, algo que no hemos mejorado y esto es una realidad. Es una de las cosas que me preocupan, el que nuestra defensa sea un colador y que todo el mundo se desmarque y empiece a entrar como si nada. Una de las cosas a favor nuestra, entre comillas, es que la mayoría de la zaga delantera del Manchester City titular no está disponible actualmente. También tenemos que esperar a la convocatoria porque igual resucitan milagrosamente y aquí se queda el vídeo desactualizado, pero bueno. Y otra de las cosas que me preocupa respecto al Barça es el generar 800 ocasiones y no marcar ninguna. Últimamente lo que nos pasaba era que había muchas ideas de juego, pero la idea final del remate, del pase final, del poder marcar un gol, no se materializaba. No había una buena toma de decisión y la jugada terminaba o en la nada más absoluta, o rechazada por la arquera, o rechazada por la defensa, o lo que sea. Así que creo que son unos puntos que hay que
suturar muy bien y hay que coser muy bien la estrategia y la jugada para poder ganarle a este Manchester City, que no juega nada mal y que sobre todo te disputa mucho el centro del campo, que es una de las cosas que Patrick Harrow ha dicho en la previa. Cuidado, hay que estar atentas, el centro del campo es muy bueno, nos hemos enfrentado a ellas anteriormente, a algunas de ellas, y las tenemos controladas, así que me espero un partido muy controlado del Barça, pero sobre todo creo que es importante que arriesguen porque ya somos segundas de grupo, ya estamos en cuartos de final, tu objetivo realmente es quedar primeras de grupo y eso solo lo vas a conseguir marcando más de 2 goles, así que será muy necesario el hecho de arriesgarte para marcar y creo que va a ser muy importante aquí también el tirar desde fuera del área. Los remates desde fuera del área pueden hacer mucho daño y últimamente no los estamos utilizando. Por aquí os dejo mi 11. Es un 11 muy titular, es un 11 que va a depender mucho también del tema lesiones, del tema convocatoria, y como no la tengo en mano, pues es un poco un 11 a ciegas, pero es lo que yo pondría al fin y al cabo. Y luego mi porra, que va a ser un 3-1. Rozando el palito, rozando el palo. Y ahora vosotros y vosotras me tenéis que dejar por comentarios vuestras porras para participar en el porrusillo. Y si queréis ponerme los 11 también. Y nosotras nos vemos en el próximo vídeo, que será en análisis de este partido. Y si queréis reaccionar conmigo a este partido, os espero mañana a las 6:45 de la tarde en este mismo canal. Muchas gracias por apoyarme, dale me gusta, suscribíos. Os quiero mucho. ¡Chao!